Versículo para memorizar. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Lección 2 del 13 de julio de 2024. La humildad como fundamento de la sabiduría. Objetivo: entender que la humildad es un valor esencial para reconocer nuestra necesidad de Dios y de los demás, y que fomenta en nosotros un crecimiento integral en todos los aspectos de la vida. Lectura bíblica. Proverbios capítulo 16, versículos 16 al 20. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir los despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Tema bíblico. La humildad es más que una mera actitud superficial de modestia. Es un reconocimiento sincero de nuestra dependencia de Dios y de los demás. La humildad nos lleva a entender que nuestras capacidades, logros y conocimientos son dones concedidos por Dios, por lo tanto debemos desarrollarlos y usarlos con responsabilidad y gratitud. Esto implica que en nosotros siempre debe haber disposición para aprender y para crecer en sabiduría, reconociendo nuestras limitaciones y aceptando con sencillez el consejo y la corrección. La humildad es también un camino hacia la sabiduría. En Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Se enseña que la sabiduría precede a la deshonra, pero la humildad precede a la sabiduría. Esto nos lleva a comprender que la humildad no solo implica una actitud ante los demás, sino también un reconocimiento sincero de nuestras limitaciones y una disposición para aprender de las experiencias y las personas que nos rodean. Esto nos conducirá hacia una sabiduría genuina y duradera. El versículo para memorizar nos enseña que la humildad está estrechamente ligada al temor reverencial hacia Dios y a nuestra disposición para aprender de Él. Además, la humildad nos capacita para valorar las contribuciones de los demás, admitir nuestros errores y buscar la dirección divina en todas nuestras decisiones. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Además, este libro nos muestra las consecuencias destructivas de la soberbia y la importancia de cultivar una actitud de humildad en nuestra vida. Proverbios capítulo 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La humildad nos protege de caer en la trampa del orgullo que nos separa de Dios y de nuestros semejantes, y que además nos conduce hacia la humillación y la destrucción. Por otro lado, en muchos de los proverbios se ilustra la importancia de la humildad en nuestras relaciones interpersonales, pues nos enseñan a no buscar el engrandecimiento personal a expensas de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Proverbios capítulo 25, versículos 6 y 7. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, que no que seas humillado delante del príncipe que miraron tus ojos. La humildad es el camino hacia la verdadera grandeza, ya que nos capacita para reconocer nuestra necesidad de Dios y de los demás, y nos abre las puertas hacia la bendición y una vida plena. La Escritura nos llama a cultivar una actitud de humildad hacia los demás, reconociendo su dignidad y valor como hijos amados de Dios y compartiendo con ellos en amor y servicio. Proverbios capítulo 18, versículo 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que partir despojos con los soberbios. A lo largo del libro de Proverbios se nos muestra cómo la humildad es valorada y recompensada por Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 22, versículo 4, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Se nos dice que la recompensa de la humildad y del temor del Señor
es riquezas, honra y vida. Esta promesa nos recuerda que la humildad no solo es un valor moral, sino también una actitud que conduce a la bendición y la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Además, en Proverbios capítulo 3, versículo 34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. se nos asegura que Dios da su gracia a los humildes, pero se opone a los escarnecedores. Esta verdad nos impulsa a abrazar la humildad como un camino hacia la gracia y el favor divino. En conclusión, la humildad ayuda a vivir en armonía con la voluntad de Dios, reconociendo que la verdadera grandeza radica en servir y amar a los demás, en lugar de buscar la exaltación personal. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.